Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo servicio en línea de The United Christian Church. Hoy vamos a hacer una pausa en nuestra serie de sermones sobre la segunda carta de Timoteo, aprovechando que el día de hoy tenemos servicio presencial en la iglesia, para comenzar una nueva serie de sermones que básicamente van a ir sobre este tema de la pandemia, de cómo enfrentar como cristianos estos tiempos de COVID-19, cómo podemos mantenernos firmes en la fe, cómo podemos crecer en nuestra relación en Cristo, glorificando el nombre de Dios y cumpliendo con el cometido que tenemos como discípulos suyos, aún en medio de este ambiente de aflicción y de incertidumbre que estamos viviendo. Pero antes de pasar al sermón, vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a orar pidiéndole que sea Él quien nos hable, quien nos confronte, quien nos ayude a entender su palabra. Padre, te damos las gracias, Señor, por el tiempo que nos permites estar delante de ti. Y hoy que comenzamos con este tema, Señor, tan crucial para todos nosotros ahorita, te pedimos que nos hables, que nos guíes, que nos permitas, Señor, entenderte, conocerte más, descansar en ti, para que podamos ser, Señor, en medio de este tiempo difícil que estamos viviendo, esos siervos dispuestos y útiles que tú quieres que nosotros seamos. Te damos el honor, te damos la gloria, Padre, y ponemos nuestra vida delante de ti, dándote las gracias por todo, Señor. Guíanos, quita cualquier distracción, quita cualquier cosa que nos esté desviando, Señor, de entenderte y conocerte, y haz tú el trabajo en nosotros, Señor. Te damos el honor y la gloria por siempre, en nombre de Cristo. Amén y amén. Ok. Antes de leer el texto bíblico, quisiera que nos tomáramos un momento para pensar en cómo hemos vivido, cómo hemos estado viviendo desde que apareció el COVID-19 en el panorama. Cómo ha sido nuestra vida, cómo han sido nuestras emociones, cómo han sido nuestras aflicciones en medio de este tiempo. Tal vez para algunos este año y medio más o menos que llevamos ha sido el tiempo de prueba más difícil y más largo que han experimentado. Para otros, tal vez lo más difícil que han experimentado en su vida no ha sido el COVID, sino alguna enfermedad crónica o degenerativa o la recuperación después de un accidente. Algunos hemos lidiado con el dolor y la impotencia que producen el ver a alguien que amamos deteriorarse día a día a causa de una enfermedad degenerativa e incurable. La verdad es que, aún como cristianos, con COVID o sin COVID, habiendo conocido a Jesús, habiendo experimentado su perdón a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz, la vida de cada uno de nosotros, sea por una pandemia o sea por otras razones, por periodos más largos o por periodos más cortos, está siempre marcada por la aflicción. Siempre va a haber momentos de aflicción. Y la pregunta que hoy vamos a contestar es cómo podemos enfrentar esos momentos de aflicción, cómo podemos enfrentar la aflicción y crecer en nuestra relación con Jesús cuando nuestro corazón está abatido, cuando la depresión toma el control de nuestra vida, cuando nos sentimos tristes, cuando el dolor es lo que marca nuestro día a día. Ahora, pensando en todo esto, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones. Y vamos a estar leyendo los versículos 19 al 24. Y la palabra del Señor dice así: Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero ahora algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Lo primero que debemos entender antes de comenzar a escudriñar este pasaje es que la situación que estaba viviendo el profeta Jeremías cuando escribió este libro era
la más difícil que había vivido el pueblo de Israel hasta aquel momento. Probablemente comparable solo con el tiempo de esclavitud en Egipto. A causa de sus pecados, a causa de su falta de arrepentimiento, Dios había levantado al ejército de Babilonia, el ejército más poderoso de la época, para corregirlos, para castigarlos, para mostrarles la gravedad de su pecado, la gravedad de su falta de arrepentimiento, mostrarles quién tenía el control. Y después de tener a Jerusalén sitiada por varios años, las murallas de la ciudad habían caído y el ejército de Nabucodonosor había entrado, había destruido todo a su paso. No quedaba piedra sobre piedra. Los que no habían sido llevados al cautiverio en Babilonia habían estado muriendo a lo largo de todo ese tiempo, ya fuese por el hambre o por las enfermedades que se habían estado propagando dentro de la ciudad. Y ahora que las murallas habían caído, los pocos que habían sobrevivido estaban muriendo por la espada. Y como describe Jeremías a lo largo de todo el libro, lo que antes había sido una ciudad majestuosa, ahora era una pila de escombros con cadáveres por todas partes y gente muriendo de hambre y de plaga, de enfermedades. Y en medio de este escenario tan terrible, el profeta escribió justo en el centro del libro una serie de declaraciones. Hoy las vamos a agrupar en 3 declaraciones que nos ayudan a entender cómo podemos enfrentar la aflicción sin importar lo terrible que pueda ser y mantenernos firmes en nuestra relación con Dios y creciendo como discípulos suyos. Vamos entonces a ver cuál es la primera de estas declaraciones, y es que la aflicción es un territorio común para todos los seres humanos. Vamos a leer nuevamente los versículos 19 y 20. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Amados, habiendo experimentado nosotros en carne propia la aflicción y el sufrimiento, nos es muy, pero muy fácil identificarnos con esta declaración de Jeremías. En medio de aquella situación terrible, en aquella situación dolorosa, al profeta lo habían embargado la hiel y la amargura. Viendo la destrucción, viendo los cadáveres a su alrededor, no podía pretender que no había pasado nada. El hecho es que el dolor y la incertidumbre constante habían terminado por llevarlo a la depresión. Él dice, siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Les pregunto, en medio de una situación dolorosa o aflictiva, ¿nos hemos sentido nosotros así alguna vez? ¿Nos estamos sintiendo nosotros así en este momento, frente a todo lo que hemos estado viviendo con el COVID? Hemos estado deprimidos a causa de el dolor, el sufrimiento. La aflicción ha llegado a ser tan grande que perdemos el ánimo, perdemos las ganas de seguir, perdemos el rumbo. Les pregunto, ¿creemos que al ser cristiano está mal que nos sintamos así? Porque sé que muchos lo creen. Sé que muchos piensan que la depresión no puede formar parte de la vida de un cristiano, la tristeza no puede formar parte de la vida de un cristiano. Creemos que por ser cristianos está mal sentirnos deprimidos o afligidos. Amados, tenemos que entender que no tiene nada de extraño, no tiene nada de malo que como cristianos nos sintamos deprimidos o abatidos frente al dolor, frente al sufrimiento. Las aflicciones son parte de vivir en un mundo caído. Están ahí, son inevitables. Y aunque pretendamos pensar que a nosotros no nos tocará porque somos cristianos, la realidad es que tarde o temprano a todos nos va a tocar y todos deberemos lidiar con la amargura, con la depresión, con la desesperanza. Repito, aunque haya quienes digan lo contrario, es bíblico. Sentirse deprimido o abatido es normal y no debemos pensar que necesariamente nos estamos sintiendo así por falta de fe, porque nuestra fe no es lo suficientemente fuerte, por eso nos deprimimos o nos sentimos abatidos. Amados, hasta Jeremías, que era un hombre de fe, un héroe de la fe, y había sido llamado por Dios para representarlo en una de las épocas más difíciles del pueblo de Israel, lo embargaron la hiel y la amargura. Hasta el siervo más piadoso y fiel se puede deprimir a causa del sufrimiento y las aflicciones. Esto es una realidad. Ahora,
no debemos pensar que eso es el deber ser. Debemos entender que la depresión y la angustia no son lo que Dios desea para sus siervos. El dolor y todas las consecuencias que se derivan de él están ligados a la desobediencia del hombre. Hay una causa más profunda que es el pecado. En otras palabras, el sufrimiento y el pecado van de la mano. Y para entender cómo sobreponerse a la aflicción, debemos comenzar por aceptar que el origen de la aflicción está en el pecado del hombre, como vamos a ver en la segunda declaración. El origen del pecado está el origen de la aflicción está en la desobediencia, en el pecado del hombre. Fíjense cómo en el versículo 39, ahí mismo en el capítulo 3, Jeremías hace esta pregunta que es retórica, pudiéramos decir. Versículo 39 del capítulo 3. ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Hermanos, ¿se han preguntado alguna vez cómo viviríamos si ni nosotros ni las personas que tenemos alrededor nos ofendiéramos tanto los unos a los otros? Sufriríamos bastante menos, ¿verdad? Si no estuviésemos peleando, si no estuviésemos abusando unos de otros, si no estuviésemos tomando provecho de otros, si no estuviésemos insultándonos, si no estuviésemos envidiando lo que otros tienen, sufriríamos bastante menos. Aun cuando es cierto que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, si esos pecados relacionales los quitáramos, aún envejeceríamos, nos enfermaríamos y por ende seguiríamos expuestos al dolor, seguiríamos expuestos a la aflicción. Nuestra vida sería muchísimo más tranquila y pacífica si no pecáramos tanto. ¿Se han puesto a pensar que fue luego de la desobediencia del hombre que Dios incluyó el deterioro y la muerte en la realidad de su creación? Fue a raíz de la caída que el sufrimiento, que la aflicción entraron a formar parte de nuestra realidad. Y es un hecho, hermanos, que todos nosotros pecamos. No hay uno solo que no lo haga. Y sabemos que Dios, siendo santo, no puede dejar el pecado sin castigo. El pecado tiene una consecuencia. El pecado ofende a Dios, el pecado nos separa de Él y conlleva un castigo. Y frente a un mundo lleno de pecado, el profeta pregunta: ¿por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Hermanos, una clave importante, la primera clave importante para lidiar con la aflicción es dejar de lado la idea de que nosotros no merecemos que nos pase nada malo. Esa idea de que tenemos de que no me merezco esto, no me merezco que me pasen cosas malas, aunque no nos guste, es una realidad. Está descrito en muchos lugares en la Biblia que como pecadores todos merecemos el castigo de Dios y que cuando no lo recibimos no es porque estamos siendo buenos, sino porque Dios en su gracia, en su misericordia, no nos da el castigo que merecemos, sino las bendiciones que no merecemos. Y esto nos lleva a la tercera declaración de el profeta, que tiene que ver justamente con la fe, pero no con la fe en lo que queremos que Dios haga, en las cosas que queremos que Dios nos dé, sino en la fe que debemos tener en su soberanía, su santidad, su bondad y sus propósitos perfectos. Porque entendamos, hermanos, para enfrentar la aflicción debemos confiar en la soberanía, en la santidad, en la bondad y en los propósitos de Dios. Y lo primero que quisiera que veamos es lo que el mismo Jeremías dijo ahí mismo en el capítulo 3, en los versículos 37 y 38. Escuchen esto: ¿quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Hermanos, ¿qué prefieren ustedes? ¿Pensar que las cosas malas que ocurren están fuera del control de Dios y que por ende estamos a merced de los hombres o de Satanás? ¿O saber que incluso aquellas cosas
que no nos gustan han sido permitidas y hasta propiciadas por Dios de acuerdo a su perfecta voluntad. El hecho, amados, es que Dios es soberano sobre todas las cosas, y eso, lejos de ser algo preocupante, nos da la certeza de que siendo Él santo, bueno y justo, no hará ni permitirá nada que no contribuya a que sus propósitos buenos y perfectos se cumplan. Fíjense, además, lo que sigue diciendo Jeremías, en lo que dice Jeremías unos versículos antes, en los versículos 21 y 22, los leímos hace un momento. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Lo primero que debe llamarnos la atención aquí es la manera en que se inició ese proceso en el corazón del profeta. Jeremías dijo, algo más me viene a la memoria. Ahora, para que algo nos venga a la memoria, lo tenemos que haber vivido o lo tenemos que haber sabido previamente. En el caso de Jeremías, eso que le venía a la memoria lo llenaba de esperanza, aún estando en medio de la aflicción, aún estando deprimido. ¿Y qué es lo que le venía a la memoria? Que el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota, que cada mañana se renuevan sus bondades y que muy grande es su fidelidad. Amados, Jeremías conocía las Escrituras. Él había entendido cómo era el carácter de Dios al leer cómo Dios, como el soberano, había tratado al pueblo de Israel a pesar de sus rebeliones. Él había experimentado en carne propia el amor, la bondad, la misericordia y la fidelidad del Señor mientras servía a su rey. En medio de aquella situación terrible que a cualquier ser humano lo llena de angustia y lo lleva a la depresión, Jeremías recordaba, aún estando él mismo deprimido, recordaba el carácter de Dios y se llenaba de esperanza, al punto de decir, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Él es todo lo que tengo, en Él esperaré. Hermanos, lo que vemos aquí es la clave para encontrar la verdadera esperanza en medio de la aflicción. Si no confiamos en la soberanía, en la santidad, en la bondad y en los propósitos perfectos de Dios, entonces nunca podremos hallar verdadera esperanza en medio de las pruebas. Si no confiamos en el carácter de Dios, nunca vamos a hallar verdadera esperanza. Y la pregunta que debemos hacernos, o las preguntas que debemos hacernos son ¿cómo podremos confiar en la soberanía, en la santidad, en la bondad y en los propósitos de Dios si no conocemos su carácter a través del estudio de las Escrituras? ¿Cómo podremos descansar en su misericordia si no experimentamos su perdón al acercarnos a Él en oración con un corazón contrito, con un corazón humillado? ¿Cómo podremos entender la magnitud de su amor expresado a través de la cruz si no entendemos primero la magnitud de nuestro pecado y el tamaño de su ira hacia la desobediencia del hombre? Amados, como no lo fue para Jeremías, para ninguno de nosotros es una reacción automática e inconsciente recordar el carácter de Dios y sus bondades en medio de las aflicciones. Cuando estamos afligidos, no pensamos claramente. Cuando estamos afligidos, no pensamos en lo que debemos pensar. Nuestras dos reacciones más frecuentes frente al sufrimiento son, por un lado, enfocarnos en la situación y alimentar más y más la depresión. Por otro, buscar algún mecanismo de escape que podamos palpar, que sea tangible entre las cosas del mundo, que nos ayude a olvidar. Puede ser una salida a la playa, salir a correr, salir a montar bicicleta, irnos a la montaña. Para algunos, consumir algún tipo de sustancia. Y el problema es que, como hemos experimentado, las cosas del mundo, las cosas de este mundo solo producen un alivio pasajero. Nos olvidamos un ratico del problema. Y lo que es peor, esas cosas nos alejan de que se cumplan a través de nosotros los propósitos que Dios tiene para glorificar su nombre. ¿Se dan cuenta de
¿Por dónde va nuestra reacción habitual? Lo que generalmente hacemos cuando estamos deprimidos. O nos afincamos en nuestro dolor o buscamos escapar a través de las cosas del mundo. La pregunta y la meditación que debemos hacernos enfrente de todo esto, en medio de la situación que estamos viviendo con el COVID, cuando muchos de nosotros hemos experimentado un incremento tremendo en las aflicciones que estamos enfrentando. Así como le pasó a Jeremías, muchos de nosotros en este tiempo nos hemos sentido desalentados y hasta deprimidos. Pensando en esto, las preguntas que nos debemos hacer son: ¿qué estamos haciendo para enfrentar esas aflicciones y glorificar el nombre de Dios en medio de las pruebas? ¿Qué estamos haciendo en medio de esta situación, de esta pandemia, sumado a todas las aflicciones normales de nuestro día a día, para glorificar el nombre de Dios, para fortalecernos en la fe, para que su nombre sea conocido? ¿Nos estamos refugiando en las cosas del mundo para conseguir un alivio temporal? ¿O estamos de manera premeditada, de forma consciente, buscando el conocimiento y la presencia de Dios a través del estudio de la palabra y a través de la oración? ¿Estamos refugiándonos en las cosas de este mundo o estamos refugiándonos en la oración y en conocer al Señor a través de la Biblia? Amados, recordemos que la clave para enfrentar los retos, para hacer frente a las aflicciones y para crecer en nuestra relación con Dios está en recordar en todo momento el carácter de Dios. Y la mejor manera que tenemos de hacer eso es recordar a cada segundo las buenas noticias del Evangelio. Confiar en la sabiduría, en la soberanía, en la santidad, en la bondad y en los propósitos de Dios. Cuando recordamos quiénes somos, cuando recordamos quién es Él, recordamos su santidad, recordamos nuestras transgresiones y aún siendo nosotros pecadores, como Él se ofreció en la cruz para ofrecernos salvación, como asumió nuestra culpa, pagó nuestro pecado y nos compró con su sangre preciosa. Y empezamos a entender el carácter, empezamos a entender la bondad, la soberanía, la santidad y los propósitos de Dios. Empezamos a entender que la situación que nos está ocurriendo no se compara con los propósitos que Dios puede tener con esto. Él está en control y nos ha dado el privilegio de ser instrumentos suyos en estos tiempos de prueba. Como cristianos tenemos una oportunidad única y es glorificar a Dios, honrar su nombre en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, en medio del dolor que podemos estar viviendo, en medio de la incertidumbre. Sumerjámonos en la palabra de Dios, busquemos su presencia en oración y digamos como dijo Jeremías en medio de las ruinas de Jerusalén: pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor de Dios, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido reflexionar sobre este tema tan pertinente que tanto nos está afectando, Señor. En medio de esta situación, en medio de todas las aflicciones que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia, Señor, reconocemos y confesamos que muchos nos hemos sentido abatidos, que muchos nos hemos sentido hasta deprimidos, Padre, a las aflicciones que vivimos de manera habitual. Se le han sumado, Señor, todas estas nuevas aflicciones del tiempo de prueba que estamos pasando. Y así como Jeremías se deprimió, Señor, muchos de nosotros nos hemos sentido abatidos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, así como guiaste a Jeremías, nos guíes a nosotros, Señor, a
recordar siempre tu carácter, tus bondades, tu misericordia, tu perdón, tu amor, Señor, tu justicia, tu perfección. A recordar como siendo nosotros quienes somos, tú te ofreciste en la cruz para darnos perdón. Siendo pecadores, tú tomaste nuestro lugar. Nos compraste con tu sangre preciosa. Nos hiciste hijos, aceptos delante del Padre. Y nos diste el privilegio, además, de ser tus representantes para compartir lo que tú hiciste, para compartir ese mensaje de sacrificio y salvación con las naciones. Padre, te pedimos que en medio de este tiempo nos fortalezcas, Señor. Nos ayudes a mantenernos enfocados, Señor. A no dejar de estudiar tu palabra, a no dejar de buscar tu presencia en oración, Señor. A no dejar de recordar cada día las buenas nuevas del Evangelio. Y a seguir confiando cada día, Señor, en que tú eres soberano, en que todo está bajo tu control, que tienes propósitos perfectos con todo esto y quieres utilizarnos en medio de todo esto. A reconocer que tú eres nuestro Dios y que en ti esperaremos, que solo en ti encontramos refugio, que solo en ti encontramos fortaleza, que solo en ti encontramos propósito y que por ende, Señor, esperaremos en ti, confiaremos en ti y buscaremos, Señor, en tu palabra cuáles son los planes que tú tienes. Buscaremos conocerte, buscaremos confiar y descansaremos, Padre, en que no hay absolutamente nada que ocurra que no esté bajo tu control. Te damos el honor, te damos la gloria, te alabamos, te bendecimos y te ponemos nuestras vidas nuevamente en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.